Bienvenido, tenemos un tema muy interesante que tiene que ver cómo nos tenemos que ir mirando con la IA, que ya está presente, se va a venir más potente. Pero antes de partir, es muy importante siempre tener una reflexión de seguridad, como ya nos caracteriza. En esta oportunidad lo va a hacer Ani, así que, para que todos sepan, Ani está encargada de comunicaciones, periodista, y yo creo que ya todo el mundo la ubica, así que, Ani, adelante. Súper, muchas gracias, Julio. Bueno, como decía Julio, vamos a comenzar con una reflexión, una breve reflexión de seguridad sobre la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos pensar en tecnología, algoritmos y automatización. Sin embargo, detrás de cada decisión, cada dato y cada resultado, siguen estando las personas. La seguridad del futuro no dependerá únicamente de sistemas más inteligentes, sino también de nuestra capacidad para utilizarlo con criterio, responsabilidad y conciencia. La IA puede ayudarnos a anticipar riesgos, mejorar procesos y tomar mejores decisiones, pero nunca debe reemplazar nuestro juicio ni nuestra responsabilidad sobre las personas y su bienestar. En DRS entendemos que la verdadera innovación ocurre cuando la tecnología está al servicio de las personas. Por eso, así como en terreno promovemos una cultura preventiva, en el mundo digital debemos construir una cultura de uso seguro, ético y responsable de las nuevas herramientas. Porque la mejor tecnología no es la que hace más cosas, sino aquella que nos ayuda a trabajar mejor, de forma más segura y generando un impacto positivo para todos. Muchas gracias, Ani. Creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día también. Bien, pues llegó el momento de presentar a Bruno. Eh, yo no sé si presentarlo como sornino de origen, ahí se me escapó, o por lo menos sureño. Él está en Osorno de todas maneras. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Austral de Chile, con un Global MBA y un máster en Ingeniería Artificial e Ingeniería del Conocimiento. Actualmente está cursando un doctorado en Administración Estratégica de la Inteligencia Artificial. Es CEO y fundador de Super AI Tech, una empresa pionera en Chile de inteligencia artificial. Además, es presidente y fundador de la primera Asociación Chilena de Inteligencia Artificial. Bruno, muy bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio para conversar. Para mí, la inteligencia artificial en este contexto es hablar ante todo de personas, así que estoy muy emocionado por contar con ustedes. Oye, antes de partir, Bruno, eh, te queremos conocer un poco. Yo decía que de origen osornino o de dónde. Yo vengo de San Pablo, la primera comuna al sur de ¿Ya? Chile, es la primera comuna de la región de los lagos, la primera comuna cuando cambia de la región de los ríos a los lagos, Es justo en el límite, justo en el límite. pero hoy día estás viviendo en Osorno. Vivo en Osorno por temas laborales, pero soy de San Pablo y con el corazón siempre en mi pueblito, que estamos haciendo un proyecto ahí bien interesante también con Edmundo Casas de Cahuel, que también es San Pablino y que su empresa hoy día está en Estados Unidos, así que estamos tratando de devolver a nuestras raíces un poco de lo que hemos avanzado en la vida. Wow. Es interesante cómo se moldea un profesional como tú en un pueblo chico, con esta visión del mundo. No, no deja de ser interesante. ¿Cómo y dónde nace esta inquietud por la IA en este pueblo? O la tecnología, mejor dicho. Mira, a lo mejor muchos no se recuerdan, pero hubo un reality donde aparecía una cara como hablando desde el futuro. Ese avatar tridimensional fue creado por un sanpablino, que es Edmundo Casas, que estaba hablando por ahí por el año 2010, 2008, por ahí. Y obviamente para nosotros, él siempre fue una inspiración acá en nuestro pueblo y yo traté de seguir sus pasos. Hoy día tengo una muy buena relación con el mundo, él está en Estados Unidos, pero siempre está pendiente de acá del pueblo. Y hemos tratado de darle más opciones a los niños de acá que tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, que no solamente tengan la opción de ser obreros de la construcción, obreros del agro, sino que también puedan ser ingenieros y luchar por sus propios sueños. Nosotros soñamos con que tengan mayor calidad de vida, que tengan movilidad social, que puedan crear sus propias empresas y que no dependan de nadie para ejercer sus sueños libremente. Pucha, qué interesante mensaje, Bruno, en donde uno vive en un mundo egoísta,
centrado muchas veces en el celular, que se nos olvida estos valores de devolver un poco, como acuñamos acá, devolver lo aprendido. Y en este crecimiento nos trae esta reflexión muy buena que nos permite mirar el mundo distinto, ser eficiente profesionalmente, pero darle un sentido a la vida. ¿Y qué es lo que te gusta hacer aparte de la tecnología? Mira, por hobby soy bombero desde los 14 años, de los 13 años, perdón, que soy bombero de la quinta compañía de Cabo Hornos. Esa es mi entretención fuera de lo laboral. Y también me gusta jugar harto al fútbol allá en San Pablo, mantengo mis vínculos con mi equipo de barrio de toda la vida. Y esas son como las cosas que me gusta hacer fuera de trabajar, pero en general trabajo harto, tengo hartos proyectos, estamos avanzando en varias líneas de forma paralela, por lo tanto los tiempos muertos son bastante pocos. Bien, pues, oye, yo he tenido la fortuna de conversar contigo ya varias veces y siempre es un aprendizaje, un movimiento. Creo que uno no necesita tener pocos años o hartos años para poder ya empezar a movilizarse con esta mirada. Em, pero a lo mejor podríamos partir de alguna forma viendo la inteligencia artificial como una ingeniería o reingeniería cultural, ¿cierto? Hoy día, de alguna forma, lo que hablábamos lo miramos como software muchas veces. Y más que un cambio cultural y competitivo. ¿Cómo lo ves desde ahí? Mira, es una muy buena pregunta porque yo creo que hoy día no hay un consenso de cuál es el alcance de la inteligencia artificial con respecto a la sociedad. O sea, estamos viendo que cada vez se va permeando en más capas, pero todavía no hay alguien o un acuerdo de cuál va a ser el alcance total o el límite total hasta dónde vamos a llegar. Entonces, plantearlo en esos términos de reingeniería social me parece bastante acertado porque en definitiva la inteligencia artificial no solamente afecta al mundo privado, al mundo empresarial, sino que también va a dinamizar otros procesos sociales que tienen que ver con temas sociales, con temas de sostenibilidad, de sustentabilidad, de educación. Hay un montón de otras miradas que tienen que ser, obviamente, consideradas dentro de este impacto y ahí nosotros creemos que la inteligencia artificial debe ser obviamente el catalizador de esta transformación, pero siempre con un buen propósito, con un propósito que esté súper claro y definido y que para nosotros es el desarrollo sostenible, es decir, que crezca tanto lo económico, lo social, pero siempre cuidando el medio ambiente. Y Oye, mira, justo ah, Julio, mira, en el chat a ver. aparece un comentario de Patricio Navarrete que dice: el camino de San Pablo a Osorno por Trumado debe ser uno de los recorridos más hermosos del sur. No puedo estar más de acuerdo. Por ahí pasaba antes el ferrocarril, el puerto más hermoso, así que conoce por la zona. Parece que sí, estamos súper claros. Oye, y en este cambio cultural, obviamente las personas, has visto dentro de los estudios, los análisis que te ha tocado hacer, se sienten amenazados. En esta amenaza de la inteligencia artificial, ¿cómo uno puede empezar a ver esto más integrado? Porque seguramente muchos usan ChatGPT o otro tipo y lo están usando a lo mejor a un nivel muy elemental, pero ya creo que están conectándose poco a poco, digamos. Pero, o no están, perdón, nos estamos conectando poco a poco. ¿Cómo lo podemos hacer que no sentirnos amenazados y fluyamos más fácil? Mira, yo creo que ahí hay que separar dos temas. Por una parte, lo que tiene que ver a nivel neuropsicológico de las personas, donde obviamente hay diferentes emociones o sensaciones con respecto a esto. Hoy día, por ejemplo, nosotros podemos asegurar que personas que tengan mayor miedo o que tengan un menor autoestima van a tener una tasa de adopción de inteligencia artificial mucho menor porque ven en la herramienta un reemplazo, ven un enemigo, ven que les puede quitar el trabajo y además el discurso mundial tampoco colabora con este control de miedo, porque obviamente también hay muchos estudios que están afirmando que se van a destruir cerca del 40 al 60% de los empleos tradicionales, lo cual no es algo atribuible solamente a la IA, sino que es algo que se ha dado en la historia, ¿cierto? Con distintas conversiones tecnológicas, cuando pasamos del carbón al vapor, cuando pasamos del carruaje a los vehículos, en definitiva hay un montón de ejemplos donde esto se ha visto afectado. El problema es que ahora tenemos una tecnología que va a permear a todas las industrias, no solamente a una. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos que pensar en cuál es
el mecanismo o la forma en que nosotros nos vamos a asegurar de recuperar lo humano. Y ahí nosotros planteamos que es muy importante dejar sobre la mesa el concepto de soberanía cognitiva, es decir, que nosotros seamos capaces de gestionar nuestra propia inteligencia, nuestro propio conocimiento como seres humanos y separar esta carga cognitiva de lo que hace bien la IA, de lo que hace bien el ser humano. Cuando nosotros sabemos qué es lo que nos hace único y lo tratamos de potenciar y reconvertimos laboralmente nuestras funciones, obviamente que ahí hay un camino o una luz de esperanza para poder salir de este oscurantismo que se está profesando por todas las redes y por todos lados. Oye, no deja de ser interesante porque ahí marcaste algunos hitos de alguna época, el vapor, el que tiene que ver con la industrialización, y tenemos varias etapas entre medio, pero son todas etapas que han demorado 100, 50 años, 40 años, y en estos procesos cada día son más cortos. Entonces, la IA nos trae una velocidad distinta, una velocidad que nos desafía, una velocidad que lo logramos subirnos y ya estamos obsoletos. Nos logramos subir y ya estamos obsoletos rápidamente. Entonces, ¿cómo nuestro cerebro o nuestros ánimos, nuestras sensaciones se van acomodando a esto? Miren, es una pregunta interesante porque en definitiva la velocidad del cambio es parte importante de lo que hace que se amedrente un poco el cerebro de las personas porque en definitiva nos cambia los paradigmas tradicionales con el cual nosotros veníamos aprendiendo. Uno aprendía en la universidad, en el colegio, no sé, la ecuación de los binomios cuadrados y tú sabías que esa era la ecuación y no se iba a modificar y va a seguir siendo la misma ecuación y uno se quedaba con esa tranquilidad de que ya lo había aprendido. Pero acá pasa algo curioso, de que lo que uno da por cierto o por aprendido hoy, el día de mañana puede que cambie. Entonces, en definitiva, la competencia que tenemos que volver a recuperar es la competencia de saber aprender a aprender. Es decir, que nosotros seamos capaces de reconocer en nuestra propia individualidad cómo nosotros aprendemos de una forma mucho más efectiva y no solamente aprender a aprender, sino que también aprender a desaprender, es decir, que podamos liberarnos de lo que aprendimos antiguamente que está mutando y por lo tanto también eso involucra una tercera etapa que es volver a aprender a reaprender, que no es lo mismo y que obviamente esta competencia o esta habilidad que ustedes o todos nosotros debemos ser capaces de desarrollar es algo interesante que plantean algunos proyectos educativos en Chile, pero yo creo que son los menos. De hecho, ayer estoy justo pasando el proceso de selección de dónde meto a mis pequeñas, que tienen 4 años, que son mis hijas, entonces me tuve que leer todo la oferta educativa que hoy día plantea el mercado en términos preescolares. Y la verdad es que encontré en el método ignaciano la única como luz de esperanza con respecto a esto, porque ellos plantean em, una formación distinta que considera esta competencia que yo te estoy planteando desde el preescolar. Entonces ya están preparando a estos niños para el futuro y que obviamente lo que nos va a diferenciar efectivamente va a ser el pensamiento crítico, los valores, los principios que nosotros tengamos, más que la carga cognitiva tradicional o las habilidades cognitivas tradicionales que era lo que antiguamente nos hacían destacar en la universidad. Yo recuerdo que el mejor ingeniero era el que salía mejor en la promoción, el mejor egresado, el con las mejores notas, pero resulta que hoy día mis compañeros, o la gran mayoría de mis compañeros, están en trabajos donde no son felices, donde no están desarrollando de manera efectiva, donde no están buscando o soñando con todo el potencial que pueden descubrir, y por lo tanto ahí tenemos un caso súper concreto de por qué hoy día es más importante tener habilidades blandas, tener habilidades interpersonales, habilidades de inteligencia emocional también para gestionar nuestras propias emociones, pero también las de nuestro entorno y las personas que más antes hagan esta transformación o transición cognitiva van a ser las personas que van a liderar el futuro. No puedo dejar de conectarlo con Rafael Echevarría, que, de, que habla de obsolescencia ontológica, que ya por sí el ser humano tiene una obsolescencia por falta de comunicación. Nosotros lo vimos en las empresas que cuando fluyen las comunicaciones, como que todos se superan, pero nuestros egos, nuestras trancas, nos separan muchas veces. Pero cuando abrimos caminos de comunicación, es increíble cómo fluye todo. Desde ahí también hay una obsolescencia tecnológica de esta adaptabilidad en la cual si nosotros hoy día, quizás, por lo que hablamos en alguna oportunidad, no lo tomamos pronto, porque el otro día hablamos algo de 2 años, otras personas me decían 4 años, parece que esto se nos vino encima ya,
vamos a quedar absolutamente obsolescentes, digamos, en este camino. Sí, totalmente, una preocupación legítima. De hecho, en la filosofía de la información de Rafael Capurro se habla de la obsolescencia ontológica, que es ese temor profundo a que el ser humano obviamente pierda su valor esencial ante las máquinas que procesan esta información de forma mucho más rápida. Y ahí está el primer mensaje para el mundo de la ingeniería, que no tiene sentido hoy día competir con la máquina. O sea, la máquina sí o sí nos va a ganar en velocidad, en precisión, y nosotros tenemos que ver qué es lo que nos hace mejor que ellos. Por lo tanto, en proyectos complejos, la ingeniería no es solo procesar datos, sino que también es tomar decisiones éticas, evaluar riesgos sociales, entender el contexto humano en terreno. Y por eso, obviamente, nosotros tenemos un marco de trabajo que definimos como ARES, es decir, que sea ágil, responsable, ético y sostenible, pero de forma rigurosa, ya que buscamos que la IA se encargue de la data masiva, pero el criterio, la responsabilidad y la firma final siguen siendo del ser humano. Entonces, combatimos esta obsolescencia ontológica devolviendo al ingeniero su rol más noble, que es el de estratega y protector del proyecto. ¿Qué mensaje le podemos dar a los profesionales que nos están escuchando, digamos, como por ejemplo, no tengan miedo, enfréntense, atrévanse, también algún mensaje duro, si no se suben van a quedar obsoletos? ¿Qué mensaje en esta etapa de la conversación les puedes dar? Mira, la primera analogía que me gusta hacer es que la IA está pasando al lado nuestro como un cohete. Entonces tú tienes tres caminos. El primer camino es que dejes pasar este cohete y simplemente hagas la vista gorda y que pase al lado tuyo y que todo fluya, obviamente, sin mayor intervención, es decir, que las cosas pasen y tú no hagas absolutamente nada, que yo creo que es el camino más erróneo en este caso, porque obviamente te estás poniendo tú mismo un techo profesional, es decir, que no vas a superar ese techo y no quieres salir de tu zona de confort. Pero después tienes dos caminos que son arriba del cohete. Y arriba del cohete tú te puedes subir arriba del cohete porque todos se están subiendo, es decir, por simple inercia o por isomorfismo institucional, es decir, por copiar una buena práctica que se está realizando en otra empresa y simplemente tú te subes. Pero lo que nosotros buscamos es que la gente se suba al cohete, pero que además aprenda a manejarlo y que además sepa dónde quiere llegar con ese cohete, es decir, que sea capaz de trazar una ruta, un viaje, un destino al que nosotros le llamamos el propósito, y que una vez que tú conectas con tu propósito, obviamente es mucho más interesante y mucho más amigable en ingresar la inteligencia artificial. Yo siempre a todos les aconsejo, no metan la inteligencia artificial por lo laboral o por algo, por un problema directamente. Empiecen a trabajar con inteligencia artificial en dos cosas. Primero, en lo que les motiva, es decir, qué es lo que a usted le hace levantarse todos los días en la mañana, pero con agrado. Y también que lo hagan ocupándola en lo que ustedes desean, es decir, cuál es ese objetivo mayor que ustedes tienen. Puede ser algo muy personal, algo laboral, algo familiar, pero traten de implementar IA en algo que les haga sentido para que esta transición obviamente sea mucho más armoniosa y que obviamente ustedes les haga sentido lo que están haciendo. Y el último mensaje, yo creo que la inteligencia artificial con esta soberanía cognitiva nos está permitiendo algo que nunca antes habíamos tenido la posibilidad como raza humana de vivir, que es esta democratización del conocimiento, donde nosotros hoy día no necesitamos ir a una universidad, no necesitamos ir a un instituto para aprender cosas nuevas. Entonces, hoy día nosotros lo que buscamos es que la gente no solamente sea experta en inteligencia artificial, que por cierto es muy interesante, sino que también sea experta en entender la inteligencia humana. Y ahí volvemos al tema del cómo aprendo, del cómo desaprendo, del cómo reaprendo, porque si yo soy potente en inteligencia humana, lo que haga con inteligencia artificial va a ser proporcionalmente mejor. Por lo tanto, ahí se genera una combinación sinérgica, que es lo que nosotros denominamos inteligencia aumentada, es decir, el siguiente paso de la inteligencia humana, que es cuando tú te apoyas en la máquina para poder llegar a conclusiones, a generación de conocimiento, a trabajar de una forma mucho más efectiva, y que esto lo hagas obviamente con todos estos principios que conversamos al principio, de una forma ágil, responsable, ética, sostenible y también, por cierto, de forma segura. Voy a tomar estos dos puntos que para que vayan participando y se vayan conectando en el fondo. Yo usé la inteligencia artificial para comprarme una bicicleta. Me gusta correr, que sea en bicicleta, y quería cambiar una de aluminio rígida que andaba corriendo y hice que me hicieran todo un análisis de bicicleta, de marca, qué sé yo.
y no puedo estar más contento con la determinación que me ayudó a tomar, digamos. Claro, entregué varios datos, mis condiciones, mis años, qué sé yo, que lo buscaba, googleó, digamos, las competencias que está, fue extraordinario. Yo los invito a compartir si lo han usado, así como Bruno nos compartió, no sé si lo hiciste con inteligencia artificial, no la búsqueda de la educación de tu hija. Entonces, vayan comentando. Y lo otro, ¿qué falta esta democratización de inteligencia humana? Resulta, uno dice, no es tan fácil, pero cuando nosotros tenemos clientes que nos llegan, somos ingenieros, somos en un mundo, estamos en el mundo de ingeniería y tenemos que entregar los KPI, los Excel, ¿cómo nos logramos salir de ahí y empezar a mirar también, de alguna forma, este otro camino, que no es fácil quebrar, moverse? Pero insisto con que el camino es la soberanía cognitiva, es hacia donde debemos apuntar, es decir, que seamos soberanos del conocimiento que nosotros generamos, porque ocurre algo curioso. Hoy día nos conformamos simplemente con consumir inteligencia artificial del extranjero, es decir, contratando un plan de ChatGPT, de Cloud, de Gemini, y ahí quedamos y eso le llamamos ya inteligencia artificial aplicada a la gestión o a las empresas, pero eso genera un tremendo conflicto o un colapso del modelo, porque nosotros no somos capaces de tener el control de los datos que nosotros mismos generamos. Entonces, ocurre un problema denominado shadow AI, donde nosotros ingresamos datos a estos modelos sin saber el riesgo de lo que estamos entregando, cuando el dato hoy día o la experiencia acumulada en estos datos en las empresas es el tesoro más valioso que tienen cada una, porque es lo que no tienen estos modelos que fueron entrenados con datos masivos de todo el mundo. Por lo tanto, hoy día ese no es el camino, no es el camino el exportar datos y consumir posteriormente tecnología cerrada en APIs cerradas. Y yo creo que nosotros deberíamos avanzar hacia una apertura de soberanía cognitiva, pero por supuesto que está enfocada obviamente en los objetivos de la empresa. Pero ahí también nosotros tenemos que incluir otros KPI. Yo creo que eso es lo más complejo y me gusta citar la encíclica del Papa, porque fue un tema que estuvo revolucionando las redes hace muy poco y él plantea un término muy interesante que a mí me hizo mucho sentido, que él plantea la dignidad como KPI. Y tú dices, la dignidad como KPI suena como casi a un tema de ciencias sociales o un tema que no tiene que ver con el mundo de la ingeniería, pero en definitiva la dignidad de las personas, es decir, que nosotros seamos capaces de tener un trabajo digno, de que nos sintamos también dignos dentro de nuestras empresas, es algo que las empresas deberían estar mirando, o sea, cómo se desarrolla el profesional, si está feliz o no está feliz, si se siente cómodo en su lugar de trabajo, que son variables un poco más humanas o sociales que deben ser ingresadas a los planes estratégicos de las empresas. Hoy día no todo se mide en ingeniería, en eficiencia, porque esto obviamente va a ir mutando. Entonces tenemos que empezar a agregar otro tipo de mediciones que nos permitan avanzar en este desarrollo de soberanía cognitiva y ahí aparecen un montón de otros KPI, aparte de este KPI que te comento de la dignidad, sino que aparecen otro pool de opciones y ahí es súper interesante que definamos qué es lo que a nosotros como empresa nos va a motivar. Por ejemplo, algo que plantea el Papa es que hoy día las empresas que tengan el foco netamente en la eficiencia y reducción de costos están hipotecando el futuro. ¿Por qué? Porque obviamente están buscando despedir trabajadores para disminuir la planilla, aumentar el margen de utilidad y obviamente que ese sea su KPI tradicional. Pero acá la mirada tiene que ser, ¿qué hago con la inteligencia y el conocimiento de los ingenieros a los cuales le estoy liberando el tiempo? ¿Qué voy a poner a hacerlo? ¿Cómo los voy a reinventar? ¿Cuál va a ser el foco en que quiero que pongan ellos el acento? ¿Lo voy a enfocar en el bienestar de la empresa? ¿Voy a tratar de buscar mayor estrategia? ¿Voy a tratar de buscar otros caminos? ¿Voy a tratar de desarrollarlos más también, que puede ser una alternativa? Pero esa conversación tiene que ser sincera y también coordinada, obviamente, con los colaboradores para que obviamente esta transición sea lo más armoniosa posible, porque también hay un miedo por parte de los colaboradores de decir, me meto a la IA, entrar a los modelos para que después me despidan. Hay un montón de casos hoy día en el mundo donde eso está ocurriendo y no solamente en empresas chicas, pasan incluso en las empresas más grandes como Atlassian, Anthropic, OpenAI, donde ellos mismos han tomado estas decisiones en las cuales después han tenido que recular, porque obviamente no fue la solución óptima o lo que ellos pensaban que iba a ser un margen de utilidad, no fue lo que ellos estaban esperando. Entonces, hoy día, ¿qué hago con ese talento que está quedando disponible? Tiene que ser una mirada más interesante. Y creo que lo conversamos la otra vez, que esto es Mm, similar a cuando
nació la electricidad como tecnología. No solamente abrió el mercado del mundo eléctrico, no solamente planteamos esto en términos de transmisores, de transformadores o de resistencia y todo el mundillo eléctrico, sino que también piensen hoy día en todo lo que fueron los mercados posteriores, o algo tan simple como un smartwatch que no estaba ni siquiera pensado por nadie en ese momento, es la misma, estamos viviendo exactamente el mismo fenómeno. Entonces, la mirada tiene que ser mucho más visionaria y mucho más futurista para poder ver o aplicar de forma más efectiva la inteligencia artificial, pero para, insisto, un propósito súper claro y súper definido. Eh, hay algo, bueno, lo que está al principio, lo quiero rescatar, porque también es un mensaje importante, porque generalmente el ser humano se siente amenazado y genera de alguna forma celos de control de sus datos, los guarda, y eso hace que las empresas también. Entonces, los guardan celosamente. Esta invitación, de alguna forma, que se está planteando es abrir de alguna forma, ¿cómo le llamaste? Le llamaste democratización del dato, mostrarlo, ser un poco más abierto para poder correr más. Eh, ¿Qué nos falta para poder abrir ser más abierto a entregar los datos Mira, y empezar a funcionar como equipo, digamos, y potenciarlo? sí, mira, muy buena pregunta porque lo primero que hay que sacar es la lógica binaria de todo abierto o todo cerrado, porque esa lógica es justamente la que nos va a llevar al colapso, porque en definitiva son dos caminos, o sea, o entrego todos mis datos o no entrego ningún dato. Pero ese no es el camino, aquí hay que buscar un tema híbrido y volvemos al concepto de soberanía cognitiva y eso lo que te plantea es que tú tengas que clasificar tus datos y etiquetar esos datos de una forma responsable. Es decir, hay datos que son públicos, que yo puedo compartir libremente y también hay datos que son un poco más sensibles, por ejemplo, tu RUT, tu información personal, que deben ser gestionados de otra forma. Es decir, por ejemplo, si yo quiero compartir estos datos con otra empresa, tiene que haber un acuerdo de confidencialidad, tiene que haber un acuerdo de uso de datos, de qué se va a hacer con esos datos. Y después tenemos otra capa superior, que son los datos ya mucho más sensibles, por ejemplo, diagnósticos médicos, información crítica del negocio, información que tú no vas a compartir libremente porque es el tesoro que tienes hoy día en tu empresa. Y después existe ya el último nivel que son los datos o los activos estratégicos más relevantes que tú no vas a compartir bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo primero es mapear, es decir, hoy día que nosotros sepamos qué tipos de datos tenemos en la empresa y qué vamos a hacer con esos datos. Una vez que nosotros mapeamos y clasificamos, después se pueden gestionar de una forma mucho más efectiva. Entonces, por ejemplo, no sé, en temas de salud, por ejemplo, en temas de salud debería haber un acuerdo transversal en la sociedad chilena donde cuando el foco sea mejorar la salud de la población, nosotros vamos a compartir datos, pero esos datos van a ser entrenados para un fin específico y después tú vas a tener una trazabilidad de qué se hizo con esa información y para qué sirvió. ¿Ya? Entonces, esto es súper relevante que nosotros tengamos en mente. Eh, Mira, tenemos, yo a veces uno cree, pero en estas dificultades que tenemos que negar, yo me imagino que no somos el único país que está enfrentando esta problemática. Yo me imagino que a nivel sudamericano, me imagino, tú tienes más datos, estamos posesionados mejor, peor, y si después nos comparamos, no voy a hacer una comparación ni con Estados Unidos, ni con China, porque ahí ya ahí nos pueden entregar otros datos, digamos, pero con otros países ya más europeos, no sé, ¿en qué nivel estamos? Chile, ¿en qué para estamos? ¿Podemos ser flexibles para poder cambiar rápido? Es una pregunta interesante porque hoy día lo podemos plantear en términos geopolíticos de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y claramente hay que entender que el 2017, que fue cuando se libera el Transformer, que es el algoritmo que hace que funcionen los LLM, nos puso a todos en el mismo punto de partida. Ya, es decir, a chinos, estadounidenses, asiáticos y también latinoamericanos, por cierto. La diferencia estaba en qué tan preparados estábamos para correr esa carrera. ¿Ya? Nos pusieron a todos en la misma línea de partida, pero qué tan preparados estábamos. Entonces, claramente acá tenemos Usain Bolt, que sería China, que partió corriendo ya muy preparado, que tenía todo listo, porque la cultura que ellos venían profesando hace muchos años era poner la tecnología al centro de su sociedad.
Por lo tanto, ese proyecto es mucho más interesante y hoy día ya vemos los resultados. China ha logrado avanzar tan allá que incluso tuvo que Estados Unidos ir a China con todos sus CEOs de todas las empresas que ellos siempre renegaron de ir a China, y resulta que los tenemos sentados con China para poder copiar o imitar estos procesos que han sido súper disruptivos en cuanto a la innovación, pero insisto que es por la cultura de la innovación previa que ellos tenían. Lo mismo con Estados Unidos, lo mismo con la India o los asiáticos, pero llevándolo a nuestra liga, digámoslo así, a nuestra competencia que es Latinoamérica. Chile está número uno del ranking latinoamericano de inteligencia artificial, que mide múltiples factores para la adopción de la inteligencia artificial en un país, pero seguimos estando jugando, si los otros están en primera división, nosotros todavía estamos jugando en tercera, cuarta más o menos, porque no tenemos soberanía digital, no tenemos soberanía de los centros de datos. Los centros de datos son extranjeros. En Chile tenemos muy pocos data centers, a pesar de que nuestro país en el gobierno anterior lanzó un proyecto de data center país, que espero que este gobierno también continúe, porque es una estrategia de liderar y de tener nuestros datos y el control de nuestros datos en el territorio nacional. Pero en cuanto a la adopción de la sociedad, estamos segundos, porque hoy día, los mismos informes de estas Big Tech, declararon a Colombia como el país que más usa inteligencia artificial en el diario vivir. Que eso no significa que sean los número uno ni que estén más preparados, sino que son los que más usan la herramienta en un contexto común y silvestre. Por lo tanto, hoy día estamos perdiendo un poco de liderazgo, estamos perdiendo un poco de terreno frente a Colombia, pero es netamente porque hay más gente visionaria que está dispuesta a hacer más cosas. Hoy día nosotros acá en el territorio local vemos que perdemos tiempo en un debate que es totalmente asíncrono en los parlamentarios con el proyecto de ley de IA, porque tenemos gente legislando que no entiende lo que está legislando ni tampoco el alcance de lo que está legislando. Por lo tanto, tiene sus matices, obviamente, insisto, no es binario, no es blanco-negro, pero tenemos que poner a gente que sepa y entienda qué es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, no solamente en lo tecnológico, sino que también en lo geopolítico. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del cable chino, si el cable chino sí o no, cuáles son las implicancias de tener un cable chino versus esta otra mirada más norteamericana, donde nosotros obviamente estamos entregando datos de una forma análoga a cómo entregamos el cobre. Nosotros entregamos el cobre y después compramos cable. Entonces acá, nosotros si queremos ser un país que dé el salto y exporte tecnología desde acá, debemos ser capaces de agregar valor a lo que nosotros estamos haciendo. Y curiosamente, Julio, nosotros como Chile, específicamente en el área de la ingeniería, somos un país top mundial. Por lo tanto, desde acá deberían estarse exportando hoy día, por ejemplo, los mejores sistemas de análisis de resistencia a materiales, los mejores sistemas de diseño de obras, los mejores sistemas, en definitiva, de gestión de la construcción, deberían estar siendo exportados desde Chile y no contratando otros servicios de otras partes. Entonces, ahí yo creo que tenemos una brecha crítica en cuanto al futuro de nuestro país, que si nosotros quisiéramos ser líderes, debemos todos ponernos de acuerdo de remar en conjunto para poder ser los líderes y que tenemos todas las condiciones, por cierto, para hacerlo. Hay, en este concepto mundial hay un dato que hablaba el otro día que a mí me sorprendió, no he profundizado mucho, no hay mucho espacio, pero lo encuentro súper interesante, en las cuales las principales compañías de inteligencia artificial son 9 chinas, una norteamericana. Pero los chinos, hablábamos que los chinos habían tomado un modelo chileno para poder desarrollarlo. Entonces, con esta cultura oriental pudieron desarrollar, y nosotros con nuestra cultura de inmediatez parece que no fuimos ni capaces de verlo. ¿Qué pasó ahí? Era una pregunta interesante y para poner todo en contexto, Chile fue el primer país que reconoció a la República Popular China en 1971. Nosotros justamente en esos años, haciendo un poco de historia, había un proyecto acá relevante que se llamaba 5, con SYNCO. Y ese proyecto lo que buscaba era centralizar la economía en lo que ellos denominaban la cibernética. Y la cibernética era una sala que está en La Moneda, de hecho, en el Museo del Subterráneo está la sala 5, donde ahí había un cuadro donde estaba controlada todo lo que estaba ocurriendo en el ambiente, obviamente, de la economía, y podíamos centralizar las decisiones para tomar decisiones en tiempo real. Cosa que ahora nosotros suena casi lógico que cualquier empresa hace de tener dashboard y tecnología, pero estamos hablando de 1972, o sea, estamos hablando de casi 50 años atrás, donde obviamente
muchos países copiaron este modelo, pero el que más lo copió fue China, y China puso la tecnología al centro o al corazón de su sociedad. Es decir, hoy día China tiene inteligencia artificial para poder tratar de cubrir la mayor cantidad de aspectos de la gestión de la sociedad. De hecho, otro dato curioso es que tampoco lo sabía hace mucho, es que la mayoría de los representantes del gobierno chino son casi todos ingenieros. No sé si tú sabías eso, Julio, pero son casi todos ingenieros. Son ingenieros químicos, físicos, en computación. Es un dato bastante curioso porque se toma esta decisión con una mirada más desde la ingeniería, más desde el costo-beneficio. Entonces, se genera algo interesante y también en los datos así lo respaldo. O sea, China hace 20 años atrás teníamos 800 millones de chinos con una tasa de pobreza absoluta y hoy día esas 800 salieron de la pobreza y eso ha sido en base a una gestión cibernética de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo interesante. Oye, aquí Juanjo tiene una inquietud, ¿ah? Inquietud personal. Consulta, noté que utiliza Phantom para transcripción y resumen de las reuniones. Quería saber cómo te ha funcionado y si es una buena herramienta para implementar en el día a día. Puntualmente Fathom lo que me gusta es que es gratis para siempre. La ventaja de usar Fathom que no te cobra, pero la desventaja es que obviamente todo lo que conversemos ellos lo usan para sus datos de entrenamiento. Ahora cuando lo llevamos a un nivel mucho más empresarial, hay otras herramientas que están disponibles en el mercado que no te hacen esta filtración de datos, que es la que yo recomiendo para un uso empresarial. Y ahí tenemos diferentes alternativas en el mercado. Hay un montón de IA hoy día que está haciendo esa tarea y por lo tanto hay un montón de otras alternativas en el mercado. Esta la gracia que tiene es que es gratis y que podemos usarla libremente. Para mí, que tengo reuniones todo el día, es una gran ventaja en definitiva porque las otras te cobran por reunión. Entonces, esta es una alternativa gratuita que hoy día está disponible en el mercado. Nos vamos a salir del contexto internacional, vamos a aterrizar un poco el tema ahora en esto que tiene que ver con las personas. Sin lugar a duda, en las comunicaciones, en el poder caminar armoniosamente, está presente el ego profesional. Hay jerarquías también. Y el otro día hablábamos, si uno hiciera un mapa cognitivo, entonces aparentemente los roles más adaptables serían los operativos, luego vendrían los mandos medios, y curiosamente los perfiles académicos tienen una alta resistencia al cambio y tienen un alto ego profesional. ¿Cómo, cómo nos acomodamos en esta mirada? Y que parte de la respuesta natural del ser humano, cuando tú estás en una zona de confort y te ves invadido por gente que te está pisando los talones en cuanto a lo que te hacía único, porque pensemos que antes, mientras más títulos, más reconocido era, mientras más respaldo académico, más importante era. Y eso tiene una relación directa porque las habilidades cognitivas avanzadas era lo que tú más mirabas a la hora de contratar a alguien. Pero esas mismas habilidades cognitivas avanzadas de procesar datos, de procesar información, de hacer relaciones causales, hoy día lo está haciendo mejor la inteligencia artificial. De hecho, hace poquito, creo que antes de ayer salió una noticia donde OpenAI con su modelo más avanzado había resuelto un problema matemático que no había sido resuelto por nadie antes. Y la respuesta es, entonces la IA es capaz de generar conocimiento nuevo o fue capaz de hacer relaciones entre lo que estaba disponible disperso en la generación de conocimiento. O dicho de otra forma, la IA lo que hizo no fue generar algo puramente único, sino que fue capaz de conectar todas las islas que estaban de desarrollo matemático y proponer una solución en base a todo el avance que habíamos hecho como sociedad. Por lo tanto, estamos viendo que estás desplazando lo que antes en los centros de conocimiento era este ego profesional y que obviamente nos toca a todos cuando uno tiene esta visión de ser el centro del universo, pero cuando te das cuenta que está cambiando todo a tu alrededor, en definitiva tienes que aprender a gestionar y por eso es muy importante la inteligencia emocional, porque tienes que ser capaz de gestionar toda esa sensación negativa que estás sintiendo y transformarla en una oportunidad de mejora profesional que te permita dar este salto cognitivo para poder desarrollarte de otra forma y de mejor forma. Nosotros tenemos como cerca de 10 universidades en nuestra cartera de clientes y la verdad es que donde más resistencia hay es a medida que más grado tiene el doctor en cuestión que nos está rebatiendo. Pero en definitiva, cuando tú lo llevas a competir con la IA y lo llevas a un terreno donde él domina y le muestras que en su terreno le estás ganando
tú sin saber del área, pero con la ayuda de inteligencia artificial, obviamente que ellos entienden que no se trata de mantenerse en su cascarón encerrado, sino que tienen que tomar la decisión de accionar frente a esto que está ocurriendo. Por lo tanto, ese es como el contexto de lo que está ocurriendo con ese grupo o ese nicho preferencialmente. Ahora los que sí decidan usar la IA para investigar más, para generar conocimiento, para usarlo de una forma productiva, obviamente que van a notar el salto de forma inmediata en cuanto a los resultados que van a ser capaces de generar. Hoy día, por ejemplo, nosotros en la empresa estamos desarrollando un modelo de inteligencia artificial que te permite a ti saber antes cómo va a responder el cerebro humano ante cualquier estímulo, ya sea visual, de video, texto o voz. Entonces, por ejemplo, ahí ya estamos tratando de intervenir o de saber anticipar cómo va a responder el cerebro humano promedio ante un estímulo que puede ser, por ejemplo, un proyecto, que puede ser una foto, que puede ser un video de un pitch, que puede ser una venta, una negociación, y ahí donde la inteligencia artificial va a empezar a penetrar ya en capas de toma de decisiones, por ejemplo, a nivel de directorio, a nivel de gerencias también, y es donde mayor probabilidad de mayor tareas de reemplazo van a existir y los que tengan tareas que son más manuales, más de hacer, más de, no sé, el gaffiter, el eléctrico, van a ser los que van a tener una tasa de reemplazo mucho menor versus estas tareas que son más cognitivas y de toma de decisiones. Súper interesante porque volvemos a este desafío, ¿ah? Que tiene que ser desafío de flexibilidad mental, que el dato nos rigidiza muchas veces. Este es el dato y no podemos hacer más. Y nosotros como líderes muchas veces nos tenemos que ir cuestionando para ver cómo de alguna forma podemos hacer las cosas mejor. Y es un pensamiento que tiene que ir desde una conversación de pasillo, una conversación de reuniones, cosa que irse o irnos desafiando. Em, nos queda harto por hacer. Entonces, ¿cómo definirías un perfil tradicional con un perfil de lo que estamos hablando del profesional o de la persona, con un nuevo perfil más bien, no sé cómo llamarle, híbrido, en lo cual tenemos que adaptarnos? Mira, lo primero que me gustaría hacer el punto es que tuviste un tema clave. Las empresas son las personas, las empresas son la comunicación entre las personas. Entonces esa conversación de pasillo, ese día a día, ese conversar con tu colega, de compartir conocimiento, de compartir buenas prácticas, es lo que en definitiva ayuda a la organización completa a evolucionar a esta otra visión que yo les digo a todos que finalmente nosotros lo que tenemos que hacer es imitar a la misma IA. Es una paradoja curiosa porque la IA trata de imitarnos a nosotros, pero nosotros no somos capaces de darnos cuenta que si imitamos a la IA, nosotros también nos beneficia. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente la IA son puras redes neuronales que se interconectan y comparten información de forma constante. No hay una IA que funcione con una red neuronal puntual. Son varias capas de profundidad donde mientras más nodos, mientras más interconexión de estas matrices vectoriales que se cruzan, es mejor el resultado final. Por lo tanto, si nosotros imitamos a la IA en esa misma condición de tener esa predisposición a compartir lo que sabemos, es algo que beneficia a todo en su conjunto. Entonces yo definiría al perfil tradicional, este perfil que quiere mantener todo para sí, que no quiere compartir lo que sabe, porque es algo, y también es entendible, es algo que costó pestañas, sudor, estudios de trasnoche, que son recuerdos que tuve muy bonitos de la universidad, de no dormir con cálculo 2 por ejemplo, por 3 días. Pero en definitiva, si tú compartes eso y si te predispones a compartir lo que sabes, te das cuenta que se va generando una red natural que llamamos nosotros de gestión del conocimiento que permite que todo evolucione de una mejor manera. Entonces el perfil o el cambio no está a un nivel intelectual, sino que está a un nivel de relaciones interpersonales y de inteligencia emocional. Esas son para mí los dos grandes áreas en las cuales nosotros debemos desarrollarnos aún más. Porque la parte ingenieril dura ya está cubierta, es algo que ya hemos hecho. Lo que nos falta a los ingenieros es salir de esta burbuja del conocimiento donde está todo centralizado, está todo cuadrado, y salir al mundo más social, más real, más humano y empezar a abordarlo con una mirada mucho más colaborativa. Y eso obviamente nos va a llevar a dar el salto de forma mucho más efectiva y de mucha mejor forma. De hecho, lo que nosotros nos hemos dado cuenta en la empresa es que la primera barrera es cultural.
ni siquiera es tecnológica, no es intelectual, la primera barrera es netamente cultural. Entonces, ahí tenemos que abordarlo primero desde el ser, desde la persona y desde su individualidad, pero también siempre con esta mirada de qué es lo que busca la persona, busca crecer, busca estar en zona de confort, qué es lo que le interesa en particular, qué le motiva, qué desea, y en base a eso, obviamente, tenemos que generar los planes de acción de transformación cultural que nos permitan integrar la herramienta de mucho mejor forma. Vamos a leer las preguntas acá para ser partícipe también. Yo estoy fascinado. Me quedan varias preguntas, pero le vamos a dar parte. Pero para poner, a ver, el ser humano se mueve por miedo muchas veces, y ahí es donde se activa, y la pandemia nos enseñó y nos subió de alguna forma la tecnología también. ¿Cuánto nos queda, Bruno? El otro día hablábamos algo también de tecnología con una invitada que era Gloria Maldonado, que es ingeniera civil, química, si no mal recuerdo, y también se metió algo en la tecnología, nos decía 4 años, contigo hablábamos 2 años. Estamos aquí a puerta, o sea, ya estamos trabajando, pero para ser competitivos, para no quedar obsoletos como empresa, nos quedarían unos 2 años. Yo sé que este es futuro, no eres brujo tampoco, pero nos podría orientar. Bueno, hay estudios que hoy día establecen los 2 años como un periodo de irrecuperabilidad competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le diste 2 años sin que tú gestiones nada previamente a tu competencia, ya perdiste la posibilidad de alcanzarlo, porque la curva de crecimiento es exponencial y las empresas que hoy día están agarrando esto desde una mirada estratégica, es decir, no como islas separadas dentro de su organización, sino con una mirada estratégica donde, insisto, nosotros no buscamos capacitar a las personas en IA al inicio. Acá hay otros componentes que tienes que despertar en la gente que son previos a la tecnología pura y dura como tal, que tienes que dejar estas condiciones para que la implementación sea mucho más efectiva. Y también es importante mencionar que esto está dinamitando el futuro en el sentido de que nadie o nadie está dando términos tan taxativos, porque en definitiva estamos construyendo o co-construyendo diariamente y hay muchas cosas o factores que están cambiando. Entonces, por ejemplo, la mirada que tiene que haber es la mirada de la gestión de la complejidad, de entender que el mundo de hoy día es complejo y que no es algo de A implica B y se solucionó el tema. Acá estamos hablando de múltiples factores que van a modelar el futuro y que obviamente cuesta ser un poquito brujo y ahí las personas también pecan en utilizar a la IA como una bolita de cristal porque la IA no hace eso, a pesar de que es tentativo la respuesta que entrega, ellas solamente agarran datos y establecen correlaciones futuras mediante los modelos matemáticos que todos nosotros pasamos en la universidad, no sé, regresión de cuadrados, etcétera, pero en definitiva tenemos que ser capaces de entender que no solamente puramente matemático, sino que también tiene una conexión con el mundo real que tenemos que saber gestionar, en definitiva. Tenemos desafíos. Otra cosa que hablamos era interesante porque una de las personas, me acuerdo que te preguntó, que uno cuando pone a disposición, me acuerdo de la IA, porque abre un poco, la competencia se abre con la IA también, se comparten muchos números, entonces uno dice, ok, nos vamos a igualar todos como empresa, ¿cierto? Y nosotros hablábamos que hoy día casi estamos igualados cuando competimos con los precios, las licitaciones, y siempre se va a marcar una diferencia que tiene que ver con los valores, la misión, la diferenciación. Siempre van a haber diferenciaciones de empresas. Siempre van a haber diferenciaciones de empresa y es vital que las mentes que están dirigiendo esto lo planteen en esos mismos términos. ¿Cuál es la ventaja o qué ofrecen de distinto a lo que ofrece hoy día el mercado? Entonces ahí las personas que sepan aprovechar mejor eso y que dejemos la tradicional competencia de liderazgo en costo y pasemos a una estrategia mucho más de diferenciación, van a ser las empresas que sobrevivan de mejor forma en el futuro, en definitiva. Bien, pues pasemos a algunas preguntas. Sebastián, la última fue de Juanjo. ¿Qué opina de los neuroderechos y las legislaciones relacionadas con aquello donde la IA avanza a gran rapidez, considerando que Chile fue el primer país en legislar estas materias?
Mira, pasa algo curioso con la neurodivergencia y los neuroderechos, porque en definitiva, si uno analiza hoy día quiénes son las personas que están cambiando el mundo, curiosamente son los neurodivergentes, ¿ya? Eh, Todas estas personas que están hoy día transformando la realidad, los mejores ingenieros. De hecho, no sé si vieron la noticia de cuando vino este tipo de Palantine a juntarse acá con el presidente de Chile. Él dijo algo muy curioso que pasó desapercibido. Le preguntaron cuál era el secreto del éxito de su empresa y él dijo que él contrataba pura gente neurodivergente, que era la gente que era más enfocada en el trabajo, que era más responsable, que cumplía lo que hacían, y él se encargaba de ser como un doctor X, de empezar a juntar a toda esta gente desde el espectro y las metía a buscarle la pega específica para esas personas. Por lo tanto, que nosotros tengamos ya al menos una definición como Estado, nos permite sentar las bases para poder obviamente replicar esta misma idea de empezar a meter la inteligencia artificial en conjunto con esta gente que es neurodivergente, de la cual también, por ejemplo, yo también soy parte. Yo tengo un hiperfoco que está diagnosticado ya, que me pego con algo y me pego y no salgo de lo que estoy haciendo. Y cuando uno lo aprende a gestionar es un superpoder. Yo así lo defino, es un superpoder porque me permite diseñar cosas o armar cosas en poco tiempo, pero también tiene sus costos. Entonces es importante también que exista esta regla o este piso básico que nos permita entendernos primero, es decir, que se converse ya es un gran avance. Por lo tanto, creo que es un acierto que nosotros tengamos esta ley de neuroderechos, porque en definitiva lo que va a venir después va a ser, nosotros lo hemos definido como talla, que va a ser como una federación neural. Que dentro del mundo de nosotros lo definimos como que va a existir así como existía el Congreso Galáctico en Star Wars, que acaba de existir como un Congreso neural donde nos vamos a preocupar netamente de cómo funciona nuestro cerebro y va a ser el activo más importante que vamos a cuidar como sociedad. Cristian, a raíz de la pregunta de Juan José, dice, ¿y qué consejo darías a las empresas o directamente a la nuestra para dar este salto necesario? Se refería un poco a lo que estás usando ahora, ¿eh? Sí, pero voy a aprovechar de linkearlo con cuál debería ser el consejo en general que le doy a las empresas. El primer consejo que le doy es la apertura mental, es decir, que entiendan que esto está fuera de su control y que busquen asesoría de gente que ya lo entendió, porque volvemos al tema del ego, es decir, a mí como ingeniero no me gusta que me vengan a decir, oye, esto se hace así, se hace así, porque yo lo llevo haciendo 30 años de esta forma. Entonces, ahí hay un choque primero cultural más que en definitiva como técnico. Y el segundo consejo es que después de que busquen esta asesoría especializada, el segundo consejo es que obviamente tengan una apertura mental que les permita entender que acá estamos incorporando cosas o conocimiento que no es puramente nuestro desde el área de la administración, de la ingeniería o de las habilidades tradicionales de las empresas, sino que acá estamos incorporando otros temas, como lo que hablábamos al principio, la dignidad, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la movilidad social, el impacto en definitiva que genera tu intervención como empresa dentro de la sociedad, es la que hoy día tienes que incorporar de una forma mucho más prioritaria, y así también a las personas que no solamente se sean tratadas como, antes, acuérdate que evolucionó el concepto, antes era el recurso humano, ahora ya es la gestión del talento humano. Entonces hay unas miradas que van cambiando el paradigma de cómo yo gestiono una organización, y que obviamente las empresas que tengan cabezas que estén mucho más dispuestas a liderar el cambio, eso igual es importante. Yo le digo a toda la empresa acá, no todos tienen que ser líderes o no todos tienen que ser seguidores, tenemos que preguntarnos en qué carril compito yo. Si yo soy el líder de mi industria y le digo, tienes que ser el primero en transformar tu empresa, pero si eres seguidor, tienes que ver qué está haciendo el resto de tu competencia y tú imitarlo y imitarlo mejor. Entonces las estrategias también van a cambiar en definitiva de la propia realidad o del propio contexto o de la propia epísteme en la cual estamos desenvolviendo a la empresa. Vamos a colocar otra voz porque la mía debe ser muy fome, así que la Ani va a seguir leyendo. Sí, tenemos un par de comentarios, pero en honor al tiempo voy a leer las dos preguntas que nos quedan. Uno dice, hola Bruno, excelente charla, consulta. ¿Qué piensa de la posibilidad de que la IA se rebele contra la humanidad? Ejemplo Terminator. Bueno, con respecto a eso, yo soy bastante escéptico, porque en definitiva el discurso de la gente que no entiende esto le está haciendo mal a la sociedad en su conjunto. Yo hoy día veo doctores, gente de la sociología, antropología, hablando con tanta simpleza esto, como que casi la IA va a tener un comportamiento humano. ¿Por qué? Y su estudio demuestra que él chateó con la cuestión y le dio una respuesta que no era la respuesta moralmente válida y que ya eso significaba que tenga conciencia.
La verdad es que es un poco irrisorio y nosotros como ingenieros deberíamos entenderlo muy bien, porque en definitiva la IA, ¿qué es? Es matemática corriendo en código de programación. Entonces, no es más que eso, no es conciencia. Simula el pensamiento humano, pero no es conciencia. Puede respondernos como nos responde un humano, pero no es un humano. No entiende la moral, no entiende el contexto, no entiende de lo bueno y lo malo. No es capaz de entender esa concepción, pero quien sí tiene el riesgo de convertirse en Terminator son estas empresas Big Tech que están detrás de la IA, que usan la IA para manipular masas, para manipular a la gente, para hacer cosas que ellos quieran como decisión. Por ejemplo, hoy día hay un caso súper puntual en Estados Unidos, demandaron a Meta porque ellos dicen que están generando adicción en la gente. Y claro, y Meta liberó un modelo donde ellos decían que estudiaban el cerebro humano y veían qué estímulos hacían que la gente se vuelva más adictiva porque liberaban más dopamina. Entonces, en definitiva, el Terminator no es la misma IA en sí, sino que son las personas que están detrás de la IA, porque en definitiva generas concentración algorítmica, generas brechas de la gente que tiene más recursos o más capacidad de cómputo, es capaz de hacer más cosas, y ahí aparecen casos interesantes como el caso de Trump, que en Estados Unidos, cuando yo decía, por ejemplo, oh, me gusta la bicicleta, aparecía después, ratito, un mensaje en publicidad de Trump andando en bicicleta. Entonces ahí tenemos el caso extremo de que obviamente la inteligencia artificial no es neutral. Y también quisiera responder a José Luis, que también dijo o tocó un tema muy importante que me gustaría que pase desapercibido, que es justamente que la IA nos permite a nosotros concentrarnos en lo verdaderamente complejo, en la estrategia, en el liderazgo, en el desarrollo del talento humano más que capital humano. Ahí no estoy de acuerdo en la visión del capital humano, pero sí en el talento humano de gestionarlo. Y obviamente es una pregunta interesante de qué vamos a hacer con este tiempo libre y con este exceso de talento que vamos a tener ahora en las empresas. Excelente. O sea, al final la gobernanza sigue siendo un tema muy importante de la IA. Y Bruno, tenemos una pregunta un poco más técnica de Freddy que dice, si podrías explicarnos tu método RIP y RIF y cuál es el error más común que has visto al momento de generar prompts. Perfecto. El error más común que he visto es que piensan que la máquina per se los va a adivinar a ustedes que tienen en la cabeza. Eso es lo primero. O sea, yo siempre le digo a todos, si la respuesta de la IA no te gustó, el problema está entre el asiento y el computador. Ahí está el problema y es donde falla más este sistema. ¿Y por qué existe el método RIP-RIF? Es justamente para disminuir esta incertidumbre, porque lo que nosotros hacemos al darle un rol es acotar la base del conocimiento de la IA, al darle una instrucción estamos pidiéndole específicamente qué es lo que queremos, y en la parte de la P, de la primera mnemotecnia, del RIP, es pregunta. ¿Y eso qué es? Es decirle explícitamente a la inteligencia artificial que nos pregunte y nos interrogue toda la información que nosotros no le dimos a la IA, porque no tiene cómo saberlo. Por lo tanto, le damos el permiso para que nos autointerrogue y ahí nos vamos a dar cuenta que no consideramos un montón de aristas, que no pensamos en un montón de otros escenarios. Y ahí, obviamente, cuando le respondemos a esta pregunta, pasamos a la parte del RIF, donde la R es de respuesta a las preguntas anteriores. La I vuelve a ser la misma instrucción que la I anterior, y algunos me dirán, ¿y por qué? Si es tan inteligente, y la respuesta es bastante sencilla, porque puede que yo en las respuestas haya desviado el foco de la instrucción a la cual yo quería llegar. Y la F es del formato, es decir, cómo quiero visualizar la información. La quiero visualizar en un poema, en una tabla, en tercera persona, en primera persona, en lenguaje formal, natural, con intención persuasiva, con intención de molesta. Es decir, normo cómo yo quiero recibir esta información. Por lo tanto, ahí, con esas dos interacciones, porque son dos clics en definitiva, el RIP es un clic y el RIF es otro clic, nos vamos a acercar a una respuesta mucho más efectiva de lo que nosotros necesitamos. Bien, pues Excelente. gracias Ani, hemos llegado al final, pero no puedo dejar de preguntarte qué se nos viene, porque una cosa es la IA y la computación cuántica está a la vuelta de la esquina. O sea, si no nos subimos nomás. ¿Cómo No, ves el futuro desde ahí? mira, la computación cuántica, para que lo entienda el resto Ujú. de los ingenieros, nosotros nos acostumbramos a que en el mundo del electrón era o positivo o negativo y no teníamos otro estado, o en definitiva las puertas binarias eran 1 o 0. Pero con la computación cuántica tenemos los estados de superposición donde ya no tenemos esa división binaria, sino que esto puede ser 1 y 0 al mismo tiempo. Por lo tanto, dentro del punto de vista como para entender esto, es como si yo tuviera un super laberinto gigante y con un computador clásico, yo voy recorriendo uno a uno los caminos que tengo de alternativa para encontrar la salida, pero en la computación cuántica yo recorro todos los caminos al mismo tiempo, en el mismo instante.
Por lo tanto, la velocidad de procesamiento es mucho más rápida. Recordemos también que el concepto de inteligencia artificial viene de la conferencia de Dartmouth de 1956, por lo tanto no es algo nuevo. ¿Qué fue lo que cambió? Fue la potencia de cómputo, fue el fierro, el hardware, el que permitió que nosotros podamos correr los modelos y cruzar datos y analizar millones de datos. Acá imagínense que estamos hablando de que el lenguaje humano se parametriza en una matriz de 50.000 por 50.000 parámetros. Por lo tanto, imagínense eso en álgebra lineal, cuando teníamos que trabajar con esta cantidad de espacios vectoriales de n a la n, obviamente la complejidad es mayor, pero con inteligencia, perdón, con computación cuántica vamos a ser capaces de poder resolver esos problemas de forma mucho más rápida. Y para que se hagan una idea en tiempo, lo que a una computadora tradicional le tomaría 47 millones de años, a una computadora cuántica le tomaría apenas 2 segundos. Por lo tanto, esto de aquí a los próximos 20, 30 años va a ser un tema común, donde hoy día estamos trabajando apenas con 130 qubits, que es la diferencia con el bit, pero yo creo que en unos 20, 30 años más vamos a hablar ya de sistemas complejos que van a ser capaces de procesar datos y toneladas de información que también vamos generando desde ya. Así que eso es el futuro. Eso es algo muy complejo y ahí la única salida para poder equiparar esto, Julio, es que nosotros desarrollemos más el blockchain. Nosotros el blockchain no lo hemos ocupado para nada y el blockchain tiene un cifrado post-cuántico que es el único camino viable para que nosotros podamos avanzar hacia una sociedad más segura donde no cualquier loco después con una computadora cuántica nos va a poder destruir el sistema bancario y financiero de lo que hoy día está disponible, porque eso va a ser real. Una computadora cuántica podría hackearnos todas las claves de todas las personas y hacer colapsar el mercado financiero en apenas 2 minutos. Por lo tanto, ahí está el desafío principal de gestionar esto de manera anticipada y también responsable. Se nos hizo poco, pero muy interesante hablar contigo siempre, siempre en constante aprendizaje. Un último mensaje para nosotros. ¿Cómo nos desafiamos? ¿Qué mensaje nos podrías dar? Bien, yo creo que mi mensaje final es preguntarse a ustedes mismos qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que los motiva, porque en definitiva la inteligencia artificial nos está permitiendo a nosotros liberar tiempo. Eso es lo que yo le digo a todos, nos está permitiendo liberar más tiempo. Todos nosotros nos quejamos de que no tenemos tiempo, pero la solución está ahí y nadie la está utilizando. Hoy día nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un sistema de IA que nos permite evaluar y revisar planos de ingeniería de forma automática, pero nos encontramos con el problema de que los planos vienen malos desde la confección por los ingenieros porque no cumplen los estándares de formulación de estos planos. Por lo tanto, el error sigue siendo humano y nosotros tenemos una brecha como humanos que es de un potencial inimaginable de cuánto podemos crecer, de cuánto podemos aprender. Y yo creo que las personas que tengan esta hambre de ser aprendívoros, de devorar conocimiento, van a ser los que van a surgir en este mundo de inteligencia artificial. Y por otro lado, las personas que rompían los telares, como en la revolución industrial, que iban en contra, saboteando la IA, van a terminar igual que ellos, o sea, alejados y segregados completamente del mundo productivo. Así que pregúntense dónde quieren estar de aquí a 5 o 10 años más y ahí van a encontrar la respuesta de qué es lo que tienen que hacer ahora con respecto a la IA. Bien, pues muy agradecido, como siempre, un agrado conversar contigo. Espero tomarme un café contigo en Osorno. Así que Acá lo esperamos. ahí dentro del espacio, ojalá que podamos hacerlo. Espero que te hayas sentido cómodo, espero que hayas disfrutado la conversación. Y nada, fue un espacio muy grato, así que muchas gracias a todos por los que escucharon. Y nada, y este es un espacio para que te puedas despedir. Perfecto. Lo primero los invito a todos a aprender cada vez más, a descubrir, a soñar, a recuperar lo humano que nosotros como ingenieros nos costó un poco porque nos apagamos en cuanto a las emociones, al compartir en sociedad. Estamos como muy estigmatizados que somos los cuadrados y creo que tenemos que ser capaces de pensar fuera de la caja para poder desarrollarnos de una forma mucho mejor. Y yo creo que ahí está el principal desafío de preguntarnos a nosotros mismos qué queremos ser, dónde queremos llegar, y ahí la motivación obviamente es cada uno de cada uno de forma individual. Así que nada, feliz del espacio, Julio, te agradezco que me hayas invitado. Para mí es súper importante democratizar esto que estamos trabajando. Hay mucha información hoy día dando vuelta en Internet, pero se está mirando con esta mirada tradicional y yo creo que ese no es el camino. Por lo tanto hay una infoxicación del mercado de la IA y nosotros mismos nos estamos buscando diferenciar. Así que ahí en el chat le dejé mi LinkedIn para que me sigan
y puedan conocer. Publico artículos todo el rato de soberanía cognitiva, de inteligencia artificial al mundo de la ingeniería. Estamos siempre sacando cosas nuevas, así que síganme ahí en LinkedIn para estar al tanto de todo lo que estamos haciendo. Así que nuevamente te agradezco el espacio y la escucha y las preguntas que también estuvieron muy buenas dentro del chat. Así que muy contento, Julio, y cuando quieras nuevamente podemos juntarnos a conversar otros temas o el mismo, así que totalmente disponible para poder expandir esta conversación.